Había una hacienda en las afueras de San Miguel de Allende que nadie quería comprar. Durante 40 años permaneció abandonada, rodeada de rumores y susurros. Los lugareños decían que algo terrible había sucedido allí. Cuando Marina Castellanos vio el anuncio en Internet, el precio era ridículamente bajo, demasiado bajo, pero ella necesitaba un nuevo comienzo, lejos de la ciudad, lejos de todo. Firmó los papeles en 3 días. Se mudó una semana después. Pero lo que ella encontró en aquel viejo granero, nadie podría imaginar. Antes de continuar esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Marina Castellanos tenía 32 años cuando decidió que la Ciudad de México ya no era para ella. Había pasado los últimos 8 años trabajando como diseñadora gráfica en una agencia publicitaria, viviendo en un departamento de 40 metros cuadrados donde apenas entraba la luz del sol. Su vida era una rutina de tráfico, café instantáneo, entregas urgentes y fines de semana frente a Netflix. Nada extraordinario, nada memorable. El cambio comenzó cuando su abuela falleció. La mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando Marina tenía apenas 6 años. En el funeral, mientras miraba el ataúd descender a la tierra, algo se rompió dentro de ella. Una certeza fría y clara. Estaba desperdiciando su vida. 2 semanas después, renunció a su trabajo. Sus compañeros pensaron que estaba loca. Su jefe le ofreció un aumento. Pero Marina ya había tomado la decisión. Comenzó a buscar propiedades rurales en Internet, algo con espacio, con aire limpio, con silencio. Quería criar gallinas, tal vez cultivar un huerto, aprender a hacer pan. Todas esas cosas que suenan románticas hasta que tienes que hacerlas de verdad. Fue entonces cuando encontró el anuncio de la Hacienda San Rafael. Las fotos eran antiguas, borrosas, tomadas con una cámara de baja resolución. Una construcción de piedra del siglo XIX, con paredes gruesas y techos altos, 5 hectáreas de terreno, un pozo de agua y un granero grande, apartado de la casa principal. El precio era absurdamente bajo, menos de la mitad de lo que costaba un departamento pequeño en la ciudad. Marina llamó al número del anuncio. Una voz de mujer mayor le contestó. Se llamaba señora Domínguez y era la administradora de la propiedad. ¿Por qué está tan barata?, preguntó Marina directamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la señora Domínguez respondió con voz cuidadosa. Ha estado vacía mucho tiempo. Los dueños viven en Estados Unidos. Solo quieren venderla. Algo en su tono hizo que Marina sospechara que había más en la historia. Pero no preguntó. En ese momento no quería saber. Viajó a San Miguel de Allende un sábado lluvioso de septiembre. La señora Domínguez la esperaba en la entrada del pueblo. Una mujer de unos 70 años, con un rebozo negro sobre los hombros. El camino a la hacienda era de terracería, lleno de baches. Pasaron junto a campos de maíz abandonados y cercas rotas. No había otras casas a la vista. Está muy aislado, comentó Marina. Sí, respondió la señora sin apartar los ojos del camino. Cuando llegaron, Marina sintió una punzada de desilusión. La hacienda era incluso más desgastada de lo que mostraban las fotos. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Varias ventanas tenían los vidrios rotos. El jardín era una jungla de maleza, pero había algo en el lugar, algo que le habló. Tal vez era la forma en que la luz de la tarde caía sobre las paredes antiguas, o el olor a tierra mojada y hierba silvestre, o simplemente el silencio profundo, interrumpido solo por el canto de los pájaros. ¿Puedo ver el interior?, preguntó Marina. La señora Domínguez sacó un manojo de llaves antiguas y abrió la puerta principal. Las bisagras chirriaron como si estuvieran gritando. Dentro olía a humedad y tiempo.
Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. El piso de mosaico estaba cubierto de polvo y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Pero los huesos de la casa eran sólidos. Techos con vigas de madera, paredes gruesas que mantendrían el calor en invierno y la frescura en verano. Una chimenea grande en la sala, una cocina espaciosa con una estufa de leña antigua. ¿Y el granero?, preguntó Marina. Por primera vez, la señora Domínguez pareció incómoda. Está allá atrás, pero no hay nada interesante allí, solo un edificio viejo. Caminaron por un sendero cubierto de hierbas hasta llegar a una construcción de madera y piedra. Era más grande de lo que Marina esperaba, con puertas dobles que debían medir al menos 3 metros de alto. ¿Está cerrado con llave?, preguntó. No, pero está vacío. Lleva años sin usarse. Marina intentó abrir las puertas, pero estaban hinchadas por la humedad y apenas se movieron. Ya lo veré después, dijo. Firmó los papeles una semana después. Sus amigos le enviaron mensajes diciéndole que estaba cometiendo un error, que estaba huyendo de sus problemas, que en 6 meses estaría de vuelta en la ciudad. Tal vez tenían razón, pero Marina ya había tomado la decisión. Marina se mudó a la hacienda San Rafael en octubre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y las noches se volvían largas. Los primeros días fueron un torbellino de limpieza y reparaciones básicas. Contrató a don Ramiro, un albañil del pueblo, para arreglar las ventanas rotas y revisar el techo. El hombre trabajaba en silencio, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. «Don Ramiro», le preguntó ella un día, «¿usted conoce la historia de esta hacienda?» El hombre dejó de trabajar y la miró con expresión seria. «Señorita, hay cosas que es mejor no saber. Esta es una buena casa, solo necesita que alguien la cuide». No dijo más. Marina no insistió. Por las noches, cuando don Ramiro se iba, la hacienda quedaba sumida en un silencio tan profundo que Marina podía escuchar su propia respiración. Al principio le resultaba inquietante. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad. Aquí, el silencio era casi físico, como una presencia, pero gradualmente se fue adaptando. Comenzó a distinguir los sonidos, el viento en los árboles, el canto de los grillos, el ulular lejano de un búho. Incluso adoptó un perro callejero que apareció en su puerta una mañana lluviosa. Lo llamó Canelo, por su color rojizo. Canelo se convirtió en su compañero constante, siguiéndola por la casa y el terreno. Era un perro tranquilo, cariñoso, que parecía agradecido por tener un hogar, excepto cuando se acercaban al granero. Marina lo notó la primera vez que intentó abrir las grandes puertas de madera. Canelo, que había estado jugando alrededor de sus pies, de repente se detuvo. Sus orejas se alzaron. Comenzó a gruñir, un sonido bajo y amenazante que ella nunca le había escuchado. «¿Qué pasa, Canelo?», preguntó Marina. El perro dio unos pasos hacia atrás, sin dejar de gruñir hacia las puertas cerradas del granero. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era pleno día, el sol brillaba, pero de repente sintió frío. «Está bien, ya nos vamos», dijo, alejándose del granero. Canelo dejó de gruñir inmediatamente y volvió a su comportamiento normal, como si no hubiera pasado nada. Esa noche, Marina intentó convencerse de que había sido su imaginación. Los perros gruñen por muchas razones. Tal vez había olido a otro animal allí dentro. Una rata, un mapache, algo normal. Pero no podía sacarse la imagen de Canelo de la cabeza. Las orejas alertas, los pelos del lomo erizados, esa mirada de puro miedo. 2 días después decidió investigar el granero por su cuenta. Era media mañana, el aire era cálido y claro, nada amenazante. Esta vez logró abrir una de las puertas que cedió con un crujido prolongado. Un olor a madera vieja y paja mohosa salió de la oscuridad interior. Marina encendió la linterna de su teléfono y entró. El granero era enorme. El techo se elevaba a casi 8 metros de altura, sostenido por vigas de madera oscurecidas por el tiempo.
Había establos vacíos a ambos lados y en el fondo lo que parecía haber sido un área de almacenamiento. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. No había nada obviamente extraño, solo un edificio viejo y abandonado. Entonces escuchó el sonido, un crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla de madera en el piso superior. Marina levantó la vista. Había un altillo, accesible por una escalera de mano, contra la pared del fondo. «Hola», llamó sintiendo la voz temblar ligeramente. Silencio. Se rió de sí misma. Probablemente fue el viento, o el edificio viejo asentándose. Las casas antiguas hacen ruidos todo el tiempo. Pero cuando dio media vuelta para salir, lo vio. En la pared junto a la puerta, casi oculto por las sombras, había algo tallado en la madera. Marina se acercó, enfocando la luz de su teléfono. Eran iniciales, 2 conjuntos de iniciales dentro de un corazón, como los que tallan los adolescentes enamorados. RM+CV, y debajo, una fecha, 1985. No había nada particularmente extraño en eso. Seguramente alguien que trabajaba aquí hace décadas había dejado su marca. Pero algo en la forma en que estaba tallado. Había una urgencia en los trazos, como si hubieran sido hechos apresuradamente, con emoción. Marina pasó los dedos sobre las letras. La madera estaba lisa por el tiempo. Entonces Canelo empezó a ladrar afuera. No era su ladrido normal, era frenético, desesperado. Marina salió corriendo del granero. El perro estaba junto a la entrada, ladrando hacia el interior con tal intensidad que todo su cuerpo temblaba. «Canelo, cálmate». Pero el perro no se calmó. Siguió ladrando durante al menos 5 minutos, como si hubiera algo dentro del granero que solo él podía percibir. Finalmente, Marina logró arrastrarlo de vuelta a la casa. Esa noche, Canelo se negó a salir. Se quedó acurrucado junto a la chimenea, mirando nerviosamente hacia la ventana que daba al granero. Marina intentó dormir, pero no pudo. Cada crujido de la casa vieja la sobresaltaba. Seguía pensando en las iniciales talladas en la pared, en el sonido que había escuchado en el altillo, en la reacción de Canelo. A las 2 de la mañana se levantó y fue a la cocina a preparar té de manzanilla. Desde la ventana podía ver la silueta oscura del granero contra el cielo nocturno. Y entonces lo vio. Una luz, apenas un destello como de una linterna moviéndose dentro del granero. Marina se quedó inmóvil, con la taza de té a medio camino hacia sus labios. La luz apareció de nuevo. Definitivamente venía del interior del granero, moviéndose de un lado a otro. Su primer pensamiento fue que había alguien allí, un intruso, alguien que estaba robando. ¿Pero qué? El granero estaba vacío. Su segundo pensamiento fue más inquietante. ¿Y si había estado allí todo el tiempo? ¿Y si vivía en el altillo y solo salía de noche? Marina sintió que el corazón le latía con fuerza. Debería llamar a la policía. Pero el pueblo estaba a 30 minutos. Para cuando llegaran, quien fuera estaría lejos. Tomó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de don Ramiro, aunque eran más de las 2 de la mañana. Contestó al 5.º timbre, con voz gruesa de sueño. «¿Señorita Marina? ¿Qué pasó?» «Don Ramiro, hay alguien en mi granero. Veo una luz moviéndose adentro». Silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz extrañamente tensa. «Señorita, aléjese del granero. No salga de la casa. Voy para allá». «Pero no salga de la casa. Ya voy». Colgó. Marina se sentó en la oscuridad de su cocina, abrazando a Canelo, esperando, mirando la luz que seguía moviéndose dentro del granero. 20 minutos después, escuchó el motor de una camioneta. Don Ramiro llegó acompañado de su hijo, un joven de unos 20 años. Ambos traían linternas potentes. Desde la ventana, Marina los vio acercarse al granero. Don Ramiro abrió las puertas de par en par. Entraron. 5 minutos después, salieron. Don Ramiro caminó hacia la casa. Marina abrió la puerta antes de que tocara. «No hay nadie», dijo el hombre. «Revisamos todo. El granero está vacío. Pero yo vi una luz.
Se los juro, vi una luz moviéndose allí dentro. Don Ramiro la miró con una expresión que Marina no pudo descifrar. Compasión, tal vez, o miedo. Señorita Marina, dijo lentamente, ¿nadie le contó sobre esta hacienda antes de que la comprara? La señora Domínguez dijo que había estado vacía mucho tiempo. Eso es todo. El hombre suspiró profundamente. Esta hacienda lleva 40 años vacía, desde 1985, desde que desapareció Rosalinda Mendoza. Música, suspense, cuerdas graves. El nombre cayó en el silencio de la noche como una piedra en agua quieta. ¿Quién era Rosalinda Mendoza?, preguntó Marina con voz apenas audible. Era la hija de los dueños anteriores. Tenía 18 años. Una noche salió de la casa y nunca regresó. La buscaron por meses. La policía, voluntarios del pueblo, hasta trajeron perros, pero nunca la encontraron. Simplemente desapareció. Marina sintió que la piel se le erizaba. ¿Y el granero? Don Ramiro desvió la mirada. Fue el último lugar donde alguien la vio. Su novio, Carlos Vera, dijo que habían quedado en verse allí esa noche, que ella nunca llegó, pero nadie le creyó. Los padres de Rosalinda lo acusaron. Hubo un escándalo terrible. Carlos tuvo que irse del pueblo. Los Mendoza se fueron a Estados Unidos poco después, destruidos por el dolor, y la hacienda quedó abandonada. Entonces las iniciales, murmuró Marina. ¿Qué iniciales? En el granero hay un corazón tallado en la pared con las iniciales RM y CB, con la fecha 1985. Don Ramiro cerró los ojos. Rosalinda Mendoza, Carlos Vera. Don Ramiro, dijo Marina, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. ¿Qué cree usted que pasó con ella? El hombre la miró directamente a los ojos. Creo que eso es lo que ella quiere que descubras. Investigación profunda. 20-138. Música. Atmósfera inquietante, piano minimalista. Marina no durmió esa noche. Se quedó sentada en la sala, con todas las luces encendidas, Canelo a sus pies, pensando en lo que don Ramiro le había dicho. Rosalinda Mendoza, 18 años, desaparecida en 1985, 40 años atrás. Cuando el sol finalmente salió, Marina tomó una decisión. No iba a ignorar esto. No podía. Se había comprado esta hacienda. Si el destino o la casualidad la había traído aquí, entonces tal vez había una razón. Tal vez Rosalinda necesitaba que alguien descubriera la verdad. Su primera parada fue la Biblioteca Municipal de San Miguel de Allende. Era un edificio pequeño, con estantes de madera oscura y olor a papel viejo. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad con lentes de lectura colgando de una cadena, la miró con curiosidad cuando Marina explicó lo que buscaba. Periódicos de 1985, específicamente sobre una desaparición. La mujer asintió lentamente. La chica de la hacienda San Rafael. Claro que me acuerdo. Todo el pueblo habló de eso durante años. La llevó a una sala trasera donde guardaban archivos antiguos en cajas de cartón. Le dio 3 cajas etiquetadas con el año 1985. Marina pasó las siguientes 4 horas revisando periódicos amarillentos. La historia comenzaba en una edición de noviembre de 1985. Joven desaparece en circunstancias misteriosas. Había una foto en blanco y negro. Rosalinda Mendoza era hermosa. Cabello oscuro y largo, ojos grandes, una sonrisa luminosa que parecía iluminar toda la página. El artículo era breve. Rosalinda había salido de su casa la noche del 15 de noviembre y nunca regresó. Sus padres, Ricardo y Elena Mendoza, reportaron su desaparición al día siguiente. La última persona que la vio fue su mejor amiga, Patricia Ruiz, alrededor de las 8 de la noche. En las siguientes ediciones, la historia crecía. La policía interrogó a Carlos Vera, el novio de Rosalinda. Carlos, de 19 años, era hijo de un trabajador de la hacienda. Los padres de Rosalinda nunca habían aprobado la relación. Lo consideraban inferior socialmente. Carlos admitió que había quedado en verse con Rosalinda en el granero esa noche. Decía que habían planeado fugarse juntos,
que Rosalinda iba a empacar una maleta y encontrarse con él a medianoche. Pero ella nunca apareció. Los periódicos pintaban a Carlos como el sospechoso principal. Citaban a fuentes cercanas a la investigación, diciendo que había inconsistencias en su historia, que tenía un temperamento violento, que tal vez Rosalinda había querido terminar la relación y él reaccionó con violencia, pero nunca lo arrestaron. No había pruebas, no había cuerpo, no había nada. Los últimos artículos de marzo de 1986 decían que la búsqueda había sido suspendida, que los Mendoza se habían mudado a San Diego, California, que el caso quedaba abierto pero inactivo. Marina cerró el último periódico con manos temblorosas. La historia era devastadora, pero le faltaban piezas. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado allí, alguien que recordara. La bibliotecaria la vio salir con una expresión conocedora. ¿Encontró lo que buscaba? Encontré el comienzo, respondió Marina. ¿Conoce a alguien del pueblo que viviera aquí en 1985? ¿Alguien que pudiera haber conocido a Rosalinda? La mujer pensó un momento. Patricia Ruiz. Todavía vive aquí. Ahora se llama Patricia de León. Se casó con el dueño de la ferretería. Pero no sé si querrá hablar del tema. Fue muy difícil para ella. Marina anotó la dirección. Encontró a Patricia regando las plantas en el patio de una casa modesta en las afueras del pueblo. Era una mujer de unos 58 años, delgada, con el cabello teñido de caoba y líneas profundas alrededor de los ojos. ¿Patricia de León? La mujer levantó la vista, alerta. ¿Sí? Mi nombre es Marina Castellanos. Compré la hacienda San Rafael hace un mes. Me gustaría hablar con usted sobre Rosalinda Mendoza. El rostro de Patricia palideció. Casi dejó caer la regadera. No he hablado de eso en 40 años. Por favor, solo unos minutos. Necesito entender qué pasó. Patricia la miró durante un largo momento. Luego suspiró. Entra, pero solo porque vives en su casa ahora. Tal vez ella te envió. Se sentaron en una cocina luminosa que olía a café y canela. Patricia sirvió 2 tazas de té caliente con manos que temblaban ligeramente. Rosalinda era mi mejor amiga, comenzó Patricia con voz suave. Crecimos juntas, íbamos a la misma escuela, compartíamos secretos, soñábamos con el futuro. Ella quería ser maestra, yo quería ser enfermera. Pensábamos que íbamos a conquistar el mundo. Tomó un sorbo de té. Entonces conoció a Carlos. Él trabajaba con su padre en el mantenimiento de la hacienda. Era guapo, sí, pero también era amable, inteligente, leía libros, escribía poesía. No era lo que sus padres esperaban para ella, pero Rosalinda estaba enamorada. ¿Sus padres se oponían? Completamente. Ricardo Mendoza era un hombre orgulloso. Venía de una familia con dinero. La idea de que su hija estuviera con el hijo de un trabajador lo enfurecía. Le prohibió verlo, pero eso solo hizo que Rosalinda lo quisiera más. Patricia se limpió los ojos con el dorso de la mano. La última vez que la vi fue la tarde del 15 de noviembre. Vino a mi casa muy emocionada. Me dijo que esa noche se iba a fugar con Carlos, que ya no podía soportar vivir bajo el control de su padre. Me hizo prometer que no le diría a nadie hasta que estuvieran lejos. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, su madre vino a mi casa buscándola. Estaba histérica. Rosalinda no había dormido en casa. Tuve que contarles sobre los planes de fuga. Fui a la policía con ellos. Les dije todo lo que sabía. Patricia respiró profundo. Buscaron a Carlos. Él estaba en su casa, confundido, desesperado. Dijo que Rosalinda nunca llegó al granero, que la esperó toda la noche. Los padres de Rosalinda no le creyeron. Yo tampoco estaba segura. Pero la policía registró su casa, su auto, todo. No encontraron nada que lo incriminara. ¿Tú qué crees que pasó? Patricia la miró con ojos llenos de dolor. Durante años culpé a Carlos. Pensé que tal vez discutieron, que tal vez él hizo algo terrible en un momento de ira. Pero con el tiempo, ya no sé, Carlos se fue del pueblo 3 meses después. Nunca volvió, nunca formó una familia, nunca superó lo que pasó. ¿Haría eso un asesino?
¿Sabes dónde está ahora? Murió hace 5 años. Un cáncer. Una amiga que lo conoció en Guadalajara me contó. Dijo que hasta el final seguía diciendo el nombre de Rosalinda cuando dormía. Música, melancolía, cuerdas suaves. Marina salió de la casa de Patricia con más preguntas que respuestas. Carlos Vera había pasado toda su vida consumido por la desaparición de Rosalinda. Eso no sonaba como un hombre que la había matado. Sonaba como un hombre que también era víctima de lo que había pasado esa noche. Entonces, ¿qué había pasado? Pasó los siguientes días investigando obsesivamente. Fue a la oficina de la policía municipal y pidió ver los archivos del caso. Le dijeron que los expedientes de más de 30 años se habían digitalizado y almacenado. Tendría que hacer una solicitud formal. Mientras esperaba la respuesta, Marina comenzó a explorar la hacienda con más detenimiento. Si Rosalinda había planeado fugarse, debía haber empacado una maleta. La encontraron. Estaba en su habitación. Recorrió la casa principal, tratando de imaginar cómo habría sido cuando la familia Mendoza vivía allí. Había 5 habitaciones. Una debió ser de Rosalinda. En la segunda habitación que revisó encontró algo. En la pared, junto a la ventana, alguien había escrito con marcador permanente, casi borrado por el tiempo, R+CR, para siempre. Esta había sido su habitación. Marina se sentó en el piso de madera desgastado, mirando por la ventana. Desde aquí, Rosalinda habría podido ver el granero. Tal vez se sentó en este mismo lugar, mirando hacia afuera, esperando que cayera la noche para poder encontrarse con Carlos. Cerró los ojos, tratando de conectar con algo, con lo que fuera. Una sensación, una pista, lo que sea. Y entonces lo escuchó. Música. Era tenue, distante, pero definitivamente música. Una canción que no reconocía, con un ritmo lento, melancólico. Marina abrió los ojos de golpe. La música venía del exterior, del granero. Se puso de pie con el corazón acelerado. Canelo, que había estado durmiendo en el pasillo, entró corriendo a la habitación gruñendo. Marina bajó las escaleras y salió de la casa. Era media tarde. El sol todavía brillaba. Nada amenazante en la luz del día. Pero la música continuaba. Se acercó al granero lentamente. Canelo se negó a seguirla más allá de cierto punto, quedándose atrás, ladrando su advertencia. Marina empujó las puertas del granero. La música se hizo más clara. Venía del altillo. Por primera vez, Marina subió la escalera de mano. Los peldaños de madera crujieron bajo su peso, tan viejos que temió que se rompieran. Llegó al altillo. Era un espacio amplio, con ventanas pequeñas que dejaban entrar rayos de luz polvorientos. Y allí, en el centro del espacio, había una radio antigua. Estaba encendida, tocando música, pero no había electricidad en el granero. Marina lo sabía. Don Ramiro había revisado todo el edificio. No había conexiones eléctricas funcionales. Con manos temblorosas, Marina se acercó a la radio. Era un modelo antiguo, de los años 80, con diales giratorios y una antena. La apagó. El silencio cayó como un martillo. Marina se quedó inmóvil, respirando pesadamente. Su mente buscaba explicaciones racionales. Tal vez funcionaba con baterías. Tal vez alguien la había dejado allí recientemente. Pero cuando intentó moverla, la radio estaba cubierta de polvo. Una capa gruesa, sin marcas de dedos recientes. Entonces vio lo que estaba debajo. Una mochila, vieja, de lona desgastada, casi oculta detrás de unas cajas de cartón desintegradas. Marina la sacó con cuidado. Pesaba poco. El cierre todavía funcionaba. Dentro había una mudada de ropa de mujer, estilo años 80. Un par de jeans, una blusa blanca, ropa interior, un cepillo de dientes, un libro delgado, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y al fondo, envuelta en plástico, una fotografía. Marina la sacó con manos temblorosas. Era Rosalinda y Carlos, jóvenes, hermosos, abrazados frente al granero. Rosalinda llevaba un vestido blanco de verano.
Carlos tenía su brazo alrededor de su cintura. Ambos sonreían como si no hubiera nada malo en el mundo. En el reverso de la foto, escrito con tinta azul, 15 de noviembre, 1985. Esta noche comenzamos nuestra vida juntos. Te amo. C. Marina sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Rosalinda había estado aquí. Había empacado su mochila. Había subido al altillo del granero, probablemente para esconderse y esperar a Carlos. Pero entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué nunca bajó? ¿Por qué la mochila seguía aquí después de 40 años? Marina bajó del altillo con la mochila, sintiendo que cargaba algo sagrado, algo que no debería haber permanecido oculto durante tanto tiempo. Esa noche llamó a don Ramiro. Encontré su mochila en el altillo del granero, con su ropa y sus cosas. Don Ramiro, Rosalinda estuvo allí esa noche. Llegó al granero como había planeado. Silencio al otro lado. Don Ramiro, ¿están seguros de que buscaron por todas partes? Señorita Marina, la voz del hombre sonaba cansada, vieja. Buscamos durante meses, con perros, con voluntarios. Revisaron el granero, la casa, los campos. Excavaron. No encontraron nada. ¿Revisaron el altillo? Una pausa larga. Yo no lo sé. Tendría que haber estado en los reportes policiales. Marina respiró profundo. Necesito ver esos reportes. Necesito saber exactamente dónde buscaron. 2 días después, recibió los archivos digitalizados. Pasó horas leyéndolos, tomando notas, haciendo una línea de tiempo de la investigación. Los perros rastreadores habían seguido el olor de Rosalinda desde su habitación hasta el granero. El rastro terminaba allí, dentro del granero. Habían revisado el edificio, habían buscado en los establos, detrás de las pacas de paja, en cada rincón del nivel inferior. Pero en ningún lado mencionaban haber subido al altillo. ¿Por qué? ¿Negligencia? ¿Falta de personal? ¿O simplemente no lo consideraron necesario? Marina regresó al granero. Esta vez llevó herramientas, una linterna potente, un martillo, un destornillador. También llevó valor. Subió al altillo y comenzó a buscar sistemáticamente. Movió las cajas viejas. Examinó las tablas del piso. Golpeó las paredes buscando espacios huecos. Nada. Trabajó durante horas hasta que comenzó a oscurecer. Estaba a punto de rendirse cuando su pie atravesó una tabla podrida del piso. Marina gritó, cayendo de rodillas. Su pie había quedado atrapado en el agujero. Cuando logró sacarlo y examinar el daño, vio que debajo de las tablas del piso había un espacio, un hueco entre el piso del altillo y el techo del nivel inferior. Con el martillo, Marina comenzó a arrancar más tablas. El espacio debajo era oscuro. Enfocó su linterna, y entonces vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. Huesos. Marina no se movió durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. La luz de su linterna temblaba, proyectando sombras danzantes sobre lo que había descubierto. No podían ser huesos humanos, no podían ser. Su mente se negaba a aceptarlo, pero lo eran. Estaban parcialmente cubiertos por décadas de polvo y escombros, pero eran inconfundibles. Un esqueleto humano, acurrucado en posición fetal en el estrecho espacio entre el piso del altillo y el techo del nivel inferior. Marina comenzó a temblar violentamente. Tuvo que agarrarse del borde del agujero para no caer. Su respiración se volvió rápida, superficial. «Rosalinda», susurró. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al 911. «Necesito reportar. Encontré. Hay un cuerpo. Huesos. En mi propiedad». La operadora le hizo preguntas que Marina apenas pudo responder. Le dijo que no tocara nada, que saliera del edificio, que esperara a la policía. Marina bajó del altillo como en un sueño o una pesadilla. Salió del granero. El aire fresco de la noche la golpeó como agua fría. Se sentó en el suelo, abrazando a Canelo, esperando. La policía llegó en 20 minutos. 2 patrullas, una ambulancia, y media hora después, el equipo forense de la ciudad más cercana. Le hicieron preguntas. ¿Cómo encontró el cuerpo?
¿Por qué estaba buscando? ¿Sabía quién podría ser? Marina les contó todo, sobre las luces que vio, la radio que se encendía sola, la mochila, la historia de Rosalinda Mendoza. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, asintió lentamente. El caso Mendoza. Claro, esa desaparición nunca se resolvió. Trabajaron durante toda la noche. Marina permaneció en la casa, incapaz de dormir, observando las luces del equipo forense moviéndose dentro del granero. A las 5 de la mañana, el detective a cargo vino a hablar con ella. Se llamaba Inspector Guzmán. Era un hombre de unos 50 años, con expresión seria pero amable. Señorita Castellanos, hemos recuperado restos humanos. Basándonos en el estado de descomposición y los objetos encontrados junto al cuerpo, creemos que podrían ser de Rosalinda Mendoza. Necesitaremos confirmación con ADN, pero encontramos esto junto a los restos. Le mostró una foto en su teléfono. Era un collar de plata con una medalla de la Virgen de Guadalupe. ¿Reconoce esto? Marina negó con la cabeza, pero entonces recordó. Fue a buscar su laptop y abrió los archivos digitalizados del periódico. Buscó hasta encontrar una foto ampliada de Rosalinda. Allí, claramente visible en su cuello, el mismo collar. «Es ella», dijo Marina con voz quebrada. «Es Rosalinda». El inspector Guzmán asintió gravemente. «Hay algo más que debes saber. Basándonos en la posición del cuerpo y la ubicación, no creemos que esto haya sido un homicidio». Marina lo miró confundida. ¿Qué? El forense preliminarmente cree que la señorita Mendoza cayó a través del piso. Las tablas en esa área estaban podridas incluso entonces, según nuestras observaciones. Ella subió al altillo, probablemente para esconderse mientras esperaba a su novio. Caminó sobre una sección débil del piso y cayó a través de las tablas. Quedó atrapada en ese espacio estrecho entre el piso del altillo y el techo de abajo. Marina sintió que el estómago se le revolvía. Quiere decir que probablemente murió atrapada allí, sola en la oscuridad, gritando por ayuda que nunca llegó. Las implicaciones de eso la golpearon como un mazo. Carlos había estado esperando abajo. Rosalinda había estado arriba, atrapada, probablemente herida por la caída, incapaz de moverse, muriendo lentamente mientras Carlos la esperaba, sin saber que ella estaba a solo unos metros de distancia. ¿Cuánto tiempo habría? No lo sabemos con certeza, pero basándonos en el espacio cerrado, la falta de agua, probablemente no más de 3 o 4 días, 3 o 4 días, atrapada en la oscuridad, sabiendo que nadie sabía dónde estaba. Marina comenzó a llorar. No podía evitarlo. Lloró por Rosalinda, por Carlos, por 40 años de dolor innecesario. ¿Entonces Carlos no tuvo nada que ver? No hay ninguna evidencia de crimen. Parece haber sido un trágico accidente. La señorita Mendoza probablemente llegó al granero antes que él, subió al altillo para esperar o esconderse, y tuvo la terrible mala suerte de caminar sobre las tablas equivocadas. Durante las siguientes semanas, la historia se hizo viral. Los medios nacionales recogieron el caso. Resuelven misterio de 40 años. Mujer encuentra cuerpo en propiedad recién comprada. Joven enamorada murió esperando a su novio. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos sabían. Los restos pertenecían a Rosalinda Mendoza. Los dueños actuales de la hacienda, los Mendoza en San Diego, fueron contactados. Elena Mendoza, ahora de 78 años, viuda desde hacía una década, finalmente recibió la respuesta que había buscado durante 40 años. Marina habló con ella por teléfono. La voz de Elena era frágil, rota por décadas de dolor. Siempre supe que algo malo había pasado. Una madre sabe. Pero pensar que estuvo allí todo el tiempo, que estuvimos buscando en otros lugares, mientras ella no pudo continuar. «Señora Mendoza», dijo Marina suavemente, «¿qué quiere que haga con la hacienda? Entenderé si quiere que me vaya».
Hubo un largo silencio. No, hija, quédate. Cuida el lugar. Dale la vida que mi Rosalinda nunca pudo tener allí. Solo prométeme que la recordarás, que honrarás su memoria. Lo prometo. Una semana después, Marina organizó un pequeño servicio memorial en la hacienda. Vinieron Patricia, don Ramiro y su familia, algunos vecinos del pueblo y gente que había conocido a Rosalinda 40 años atrás. Elena Mendoza no pudo viajar desde San Diego por su salud, pero envió una carta que Patricia leyó en voz alta. Mi querida Rosalinda, pasé 40 años culpando a otros, culpándome a mí misma, buscando respuestas. Ahora que finalmente sé la verdad, me doy cuenta de que lo más doloroso no es cómo moriste, sino cuánto sufriste sola. Pero también me doy cuenta de algo más. Nunca te dejamos ir. Tu padre murió pronunciando tu nombre. Yo soñé contigo cada noche durante 40 años. Carlos vivió el resto de su vida amándote. No fue la vida que planeaste, pero fuiste amada. Eres amada. Y ahora, finalmente, puedes descansar. Te amo, mi niña. Siempre. Mamá. No había un ojo seco cuando Patricia terminó de leer. Enterraron los restos de Rosalinda en el cementerio del pueblo junto a su padre. En la lápida grabaron Rosalinda Mendoza, 1967-1985. Amada hija, amiga, alma pura. Finalmente, en paz, Marina plantó rosas alrededor de la tumba, rosas rojas, el color del amor. Los meses siguientes trajeron una transformación. Marina decidió quedarse en la hacienda. De hecho, la historia la había unido aún más al lugar. Sentía que tenía un propósito allí, una responsabilidad hacia la memoria de Rosalinda. Renovó la casa principal con amor y cuidado. Pintó las paredes, arregló el jardín, restauró los mosaicos antiguos, pero dejó la habitación de Rosalinda exactamente como la encontró, incluyendo la inscripción en la pared, R+C Encu para siempre. El granero fue más complicado. Marina no podía demolerlo, no después de todo, pero tampoco podía dejarlo como estaba. Contrató a un equipo de construcción y lo transformó. Reforzaron las estructuras, reemplazaron el piso del altillo con madera nueva y segura, instalaron ventanas grandes que llenaban el espacio de luz. En el lugar exacto donde Rosalinda había caído, Marina creó un pequeño memorial, una placa de bronce que decía: en este lugar, el 15 de noviembre de 1985, Rosalinda Mendoza esperaba el inicio de una nueva vida. Aunque el destino tenía otros planes, su espíritu de esperanza y amor permanece. Descansa en paz. Debajo de la placa, Marina colocó las iniciales talladas que había encontrado en la pared original, ahora enmarcadas y preservadas bajo vidrio. RM plus CUV. El resto del granero lo convirtió en un estudio de arte. Marina había descubierto durante todo el proceso que tenía una pasión por la pintura. Comenzó a crear arte inspirado en la historia de la hacienda, en Rosalinda, en el poder del amor que trasciende el tiempo. Elena Mendoza viajó a visitar un año después del descubrimiento. Tenía 79 años, caminaba con bastón, pero sus ojos aún brillaban con vida. Marina la recibió en la puerta. Las dos mujeres se abrazaron como si se conocieran de toda la vida. Elena recorrió la casa lentamente, tocando las paredes, recordando. Aquí es donde Rosalinda solía sentarse a leer, dijo en la sala. Aquí es donde hacíamos pan juntas, recordó en la cocina. Cuando llegaron a la habitación de Rosalinda, Elena se detuvo en la puerta, respiró profundo y entró. Se sentó en el piso junto a la ventana, exactamente donde Marina se había sentado meses atrás. Desde allí podía ver el granero transformado, ahora hermoso con sus ventanas brillantes y paredes recién pintadas. «Hiciste algo hermoso», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Le diste una segunda oportunidad a este lugar». «Solo seguí lo que sentía que Rosalinda quería», respondió Marina. Elena la miró con una sonrisa triste pero genuina. «Sabes, cuando Ricardo y yo compramos esta hacienda, soñábamos con llenarla de vida, con nietos corriendo por los pasillos, con risas, con amor.
Pero después de lo que pasó, solo quedó dolor. Extendió su mano hacia Marina. Pero ahora veo que nuestro sueño no murió. Solo necesitaba a la persona correcta para revivirlo. Gracias, hija, por devolverle el alma a esta casa. Esa noche, Marina y Elena cenaron juntas en la terraza. Hablaron de Rosalinda, de Carlos, de cómo el amor verdadero puede perdurar incluso a través de la tragedia. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Elena. Ricardo y yo nos opusimos tanto a su relación con Carlos porque queríamos protegerla. Queríamos que tuviera una vida mejor, más fácil. Y al final, nuestra oposición fue lo que la llevó a esconderse en ese granero. Se limpió las lágrimas. He pasado 40 años preguntándome, ¿y sí? ¿Y si hubiéramos aceptado a Carlos? ¿Y si no hubiéramos sido tan duros con ella? ¿Y sí? Marina le tomó la mano. Señora Elena, fueron los mejores padres que supieron ser. Amaban a su hija. Eso es lo que importa. Elena sonrió débilmente. El amor es complicado, ¿verdad? Creemos que proteger es controlar, cuando en realidad proteger es dejar ir. Antes de irse, Elena le dio a Marina una caja. Esto es para ti. Son cosas de Rosalinda que guardé todos estos años. Fotos, cartas, sus diarios. Quiero que los tengas. Quiero que conozcas a la chica que fue, no solo la tragedia en que se convirtió. Marina pasó semanas leyendo los diarios de Rosalinda. Era como conocer a una amiga. Rosalinda escribía sobre sus sueños de ser maestra, sobre su amor por la poesía, sobre cómo Carlos la hacía sentir vista y valorada. Una entrada, fechada 2 semanas antes de su muerte, decía: «A veces pienso que mamá y papá nunca entenderán. No se trata de desafiarlos o lastimarlos. Se trata de vivir mi propia vida, de elegir mi propio camino. Carlos me ve como nadie más lo hace. Ve mis sueños, mi potencial, mi corazón. ¿Cómo puedo renunciar a eso solo porque no encaja en los planes que otros tienen para mí? La vida es demasiado corta para vivirla según el guión de otra persona». Marina cerró el diario con lágrimas en los ojos. Rosalinda tenía razón. La vida era demasiado corta, y ella ni siquiera sabía cuán corta sería la suya. Pero de alguna manera, 40 años después, su mensaje había llegado. A través del tiempo, a través del dolor, a través de los misterios y las coincidencias que habían llevado a Marina a esta hacienda, el espíritu de Rosalinda había encontrado una manera de contar su historia. Marina comenzó un proyecto nuevo, un libro sobre Rosalinda, sobre su vida, sus sueños, su amor. No solo sobre su muerte, sino sobre quién fue cuando vivía. Lo tituló El granero de las esperanzas perdidas y lo publicó de forma independiente. No se hizo famoso, ni vendió millones de copias, pero llegó a las personas que necesitaban leerlo. Recibió cartas de jóvenes que se sentían incomprendidos por sus familias, de padres que se dieron cuenta de que necesitaban soltar el control, de personas que habían perdido seres queridos y encontraron consuelo en saber que no estaban solos en su dolor. Rosalinda Mendoza, 40 años después de su muerte, seguía tocando vidas. En cuanto a la hacienda, Marina la convirtió en un lugar de sanación. Comenzó a ofrecer retiros de arte para mujeres que necesitaban un espacio para reconectarse consigo mismas. El granero se convirtió en un estudio comunitario donde la gente podía venir a pintar, escribir, crear. Una tarde de primavera, 2 años después de haber encontrado los restos de Rosalinda, Marina estaba en el granero pintando cuando escuchó un auto llegar. Era un hombre mayor de unos 70 años, con cabello gris y ojos cansados. «¿Señorita Castellanos?», preguntó con voz temblorosa. «Sí. ¿Puedo ayudarlo?». El hombre tragó saliva con dificultad. «Mi nombre es Gabriel Vera. Carlos Vera era mi hermano mayor». Marina sintió que se le detenía el corazón. «Entre, por favor». Gabriel le contó cómo Carlos había vivido el resto de su vida. Cómo nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca dejó de amar a Rosalinda. Cuando murió, encontré una carta entre sus cosas. La escribió años atrás, pero nunca la envió. Estaba dirigida a la familia Mendoza.
Le entregó un sobre amarillento a Marina. Pensé que tal vez usted querría leerla, o tal vez enviársela a la señora Elena. Carlos merece que su verdad sea conocida también. Marina abrió la carta con manos temblorosas. Estaba escrita a mano, con letra cuidadosa. Queridos señor y señora Mendoza, sé que nunca me creerán, pero necesito que sepan la verdad. Yo amaba a su hija más que a mi propia vida. La esperé esa noche. Esperé y esperé, rezando para que cambiara de opinión y viniera conmigo. Cuando no apareció, pensé que había decidido quedarse con ustedes, que había elegido su amor sobre el mío. No la culpé, nunca la culpé. Ustedes eran su familia. Yo solo era un chico que la amaba. Pasé 40 años preguntándome qué hice mal. La asusté con mis planes. Fui demasiado impetuoso. Le pedí demasiado. Ahora estoy viejo y enfermo, y pronto estaré con ella. Lo único que espero es que cuando nos encontremos de nuevo, ella sepa que nunca dejé de esperarla. Que cada día de mi vida la pasé amándola, que si hubiera sabido que estaba en problemas, habría movido cielo y tierra para salvarla. Perdónenme si les causé dolor. Perdónenme si no fui suficiente para su hija. Pero sepan esto, Rosalinda era la luz de mi vida, y cuando esa luz se apagó, una parte de mí murió con ella. Con respeto y eterno dolor, Carlos Vera. Marina le dio la carta a Elena en su siguiente visita. La mujer la leyó en silencio, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. «Pobre Carlos», susurró, «pobre niño. Lo culpamos, lo odiamos, y él era tan inocente como nuestra Rosalinda». Pidió ser llevada al cementerio. Allí, frente a la tumba de su hija, buscó la tumba de Carlos Vera. Estaba a solo unas filas de distancia. Elena colocó flores en ambas tumbas. «Perdóname, Carlos», dijo en voz alta. «Perdóname por no verte, por no ver tu amor. Cuida de mi niña ahora. Ámala como la amaste en vida, y si hay otra vida después de esta, que finalmente puedan estar juntos». Marina todavía vive en la hacienda San Rafael. Han pasado 5 años desde que encontró los restos de Rosalinda. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente a través de los campos, a veces cree escuchar música viniendo del granero. Pero ya no le da miedo. Lo considera una bendición, un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere realmente. Las iniciales talladas en la pared siguen ahí, preservadas bajo vidrio. RM, Plus, CB. Y aunque el para siempre que soñaron nunca sucedió en vida, de alguna manera, 40 años después, su historia finalmente encontró paz. Porque a veces los secretos más oscuros guardan las verdades más luminosas, y a veces las casas que todos temen son exactamente las que necesitan más amor. ¿Y tú? ¿Has vivido en un lugar con historia? ¿Alguna vez sentiste que una casa tenía algo que contar? Déjame tu historia en los comentarios. Si te gustó este relato, dale like y compártelo con alguien a quien también le gusten los misterios de la vida real. Nos vemos en el próximo caso.